Hola a todos. En lecciones anteriores estudiamos la ley de Coulomb, que regulaba cómo se comportan o cómo interactúan dos cargas puntuales consideradas idealmente puntuales cuando una está próxima a la otra. Pero hoy vamos a dar un paso más. Vamos a reformular la ley de Coulomb que hemos estudiado en las lecciones pasadas. Lo vamos a reformular de una manera muy útil para cálculos futuros, y para ello nacerá un concepto que es el campo eléctrico. En general, hemos estudiado que la ley de Coulomb regula las fuerzas de atracción y repulsión entre dos cargas que son puntuales. Pero ya en general, cuando dos partículas cualesquiera están cargadas eléctricamente, como veis aquí, la partícula A está cargada positivamente y esta partícula A también está cargada positivamente, pues interactúan en el espacio vacío que hay entre ellas. Pero nos surgen dos preguntas muy interesantes. ¿Cómo sabe cada carga, de la presencia de la otra? Es decir, segunda pregunta, ¿qué es realmente lo que ocurre en el espacio entre ellas que hace que se comunique el efecto de una sobre otra? Es decir, que permite que una carga interactúe con la otra comunicando una fuerza o a la viceversa. ¿Qué ocurre en el espacio entre ellas? Bueno, pues con estas preguntas, para responderlas, es por lo que va a reformularse la ley de Coulomb de una manera útil y nacerá precisamente este concepto llamado campo eléctrico. Vamos a suponer estas dos cargas que son positivas, como veis, una está cerca de la otra, y veamos cómo era la repulsión mutua entre ellos, la fuerza de repulsión mutua entre ellos. Sabemos que como las dos cargas son positivas, una tiene carga Q y otra Q sub 0 y ambas son positivas, pues la fuerza que ejerce la presencia de la carga A sobre la carga B es una fuerza de repulsión que está representada con este vector F0. Y a la viceversa, la fuerza que ejerce la carga B sobre la carga A, debido a la presencia de la carga A en su proximidad de la carga A, pues también es una fuerza repulsiva, como tenéis indicado aquí, y además igual y de sentido contrario, como ya hemos estudiado en lecciones anteriores. Bien, pues una manera de concebir esta fuerza, una forma es de explicar el por qué esta carga, por ejemplo, A ejerce una fuerza sobre B. Una primera forma de explicarlo es decir que se trata de una fuerza de acción a distancia, es decir, una fuerza que actúa a través del espacio vacío sin necesidad que haya materia entre ellos. Si profundizáramos más y nos metiéramos en el terreno de la mecánica cuántica, veríamos que ya hay una explicación mucho más profunda en el conocimiento actual de esta parte de la física. De hecho, existe una teoría dentro de la física cuántica que nos explica que estas fuerzas de repulsión o atracción de naturaleza electrostática son realmente debidas a una interacción entre energía fotónica o de fotones intercambiados por ambas cargas eléctricas. Sin embargo, ahora vamos a abordar un enfoque más fructífero, más cómodo, más práctico para poder visualizar esta repulsión entre A y B. Y es considerando que existe un proceso de dos etapas. En primer lugar, imaginemos que el cuerpo A, que veis aquí, como resultado de la carga que porta, de toda esta carga positiva que veis aquí, modifica de alguna forma las propiedades del espacio que la rodea. Después, a continuación, teniendo en cuenta esto, vemos que el cuerpo B, como resultado de la carga que tiene y estar próxima a la carga A, percibe cómo el espacio alrededor de A se ha modificado en su posición. O sea, llega aquí la carga B y ve que en esta posición percibe que el espacio ha sido modificado en esa posición debido a la carga A. Y la respuesta del cuerpo B es experimentar esta fuerza F sub 0 de repulsión. Para entender cómo sucede este proceso de dos etapas, primero
se debe considerar solo el cuerpo A. Eliminamos el cuerpo B e indicamos la posición del cuerpo B pues con un punto P, como acabo de dibujar ahora. Hemos quitado esa carga B y la hemos sustituido por un punto P. Entonces decimos que el cuerpo A que está cargado positivamente en este caso, produce o causa un campo eléctrico en el punto B y en todos los demás puntos de su entorno. Es decir, que esta carga vamos a considerar que produce lo que llamamos un campo eléctrico en todos y cada uno de los puntos que la rodean, que rodean a la carga A. Este campo eléctrico va a estar por tanto presente en el punto P, incluso aunque no haya carga P, ya que tan solo pues es consecuencia este campo eléctrico de la carga en el cuerpo A. Fijaros, y este campo eléctrico va a ser el causante de que cuando acomodemos en este punto del espacio, cuando ahora acomodemos una carga puntual, por ejemplo Q sub 0, va a ser la causante ese campo eléctrico que existe en P, aunque no haya ninguna carga en el punto P. Ese campo eléctrico que consideramos que existe en el punto P va a ser la causante, la que vamos a considerar como la causante de que cuando yo acomode ahí una carga, por ejemplo una carga puntual que vamos a acomodar ahora dentro de un ratito, esa carga puntual experimente una fuerza F. Entonces, vamos a continuación a poner precisamente en este punto P una carga puntual cualquiera. La hemos puesto aquí. Imaginemos que esta carga Q sub 0 es la carga total positiva que está concentrada en un punto. Podría ser la partícula cargada que teníamos anteriormente, que ahora la consideramos pues toda su carga concentrada en un punto, que es precisamente en ese punto P. Y su carga tiene Q sub 0. Bueno, pues una vez que hemos colocado esta carga puntual Q sub 0 en el punto del espacio P, experimenta la fuerza F sub 0. Y adoptamos entonces el enfoque o el punto de vista de que esta fuerza F sub 0 es ejercida sobre Q sub 0 debido a la existencia de un campo eléctrico en el punto P, en el punto P del espacio. Ese campo eléctrico es producido única y exclusivamente por la carga A. Repito esto. El punto de vista que vamos a adoptar para entender este concepto de campo eléctrico es el siguiente. Si colocamos ahora una carga puntual Q sub 0 en ese punto P del espacio, en este punto P del espacio, debido a su carga y debido a que en ese punto P del espacio existe un campo eléctrico debido a la presencia de la carga cercana, pues debido a esas dos cosas, a que existe en ese punto del espacio un campo eléctrico y tiene carga Q sub 0 esta partícula puntual, pues experimenta una fuerza. Adoptamos entonces el punto de vista de que esta fuerza es ejercida sobre Q sub 0 por el campo existente en este punto P, por el campo eléctrico existente en este punto P. De esta manera, podemos decir que el campo eléctrico que genera esta carga A en el punto P es el intermediario o el causante intermediario con el que la carga A comunica su presencia a la carga Q sub 0. Y así veis cómo nace este concepto de campo eléctrico. El campo eléctrico es generado solamente por una carga en todos los puntos del espacio que la rodean y va a ser la causante de que en cada punto del espacio que rodea una carga A vamos a considerar este enfoque, es un enfoque ideal, de que en ese punto, aunque no pongamos ninguna carga, existe un campo eléctrico producido, repito, por A, de tal manera que si colocamos una carga en ese punto, pues debido a ese campo eléctrico se produce una fuerza sobre Q sub 0. O sea que el campo eléctrico es una herramienta ideal que ha surgido para enfocar
la causa de estas fuerzas de atracción y repulsión que existen entre cargas. Bien, además, fijaros otra cosa importante. Sabemos que esta carga, si la colocamos en cualquier punto del espacio que rodea a A, es decir, que si la carga Q sub 0 la coloco en otro punto cualquiera, sabemos que va a experimentar otra fuerza, que está regida por la ley de Coulomb. Bien, desde el punto del campo eléctrico, ¿qué es lo que sucede? Pues desde el punto de campo eléctrico, como en otro punto del espacio donde acomode esta carga Q sub 0, imaginaros aquí donde tengo ahora el cursor, acomodo Q sub 0 y va a sentir una fuerza. ¿Cómo la explicaría esa fuerza de repulsión que siente en este nuevo punto Q sub 0? Desde el enfoque de campo eléctrico. Pues lo explicaría de esta manera. En ese punto nuevo del espacio, la carga A produce un campo eléctrico determinado, de tal forma que al colocar nuestra carga Q sub 0 en ese punto, debido a ese campo eléctrico existente en ese nuevo punto, nuestra Q sub 0 siente también una nueva fuerza de repulsión eléctrica. En resumen, este concepto un poco abstracto pero muy útil para luego realizar cálculos de medidas de fuerzas eléctricas, campos eléctricos, voltajes, etc. Este nuevo concepto de campo eléctrico que hemos idealizado, como bien estáis adivinando, existe en todos y cada uno de los puntos del espacio que circunda a la carga A. Y va a ser el causante que en cada punto, cuando yo coloque en ese punto otra carga, esa carga siente una fuerza debido, repito, a que en ese punto nuestra carga A produce un campo eléctrico que va a causar una fuerza sobre esa segunda carga que coloque en ese punto del espacio. Bien, pero no solo queda aquí la cosa. De igual modo podríamos decir que la carga puntual Q sub 0 produce un campo eléctrico en el espacio alrededor suyo. También tiene derecho, ¿verdad? Obviamente. Y que este campo eléctrico que produce Q sub 0 en su espacio circundante produce también, por tanto, un campo eléctrico en el punto del espacio donde está ubicada la otra carga, la carga A. Y por tanto, el campo eléctrico que produce Q sub 0 en el punto donde está ubicada esta carga A produce o ejerce una fuerza F sub 0 sobre esta carga A. O sea que esta fuerza F sub 0 que siente A desde el punto de vista del campo eléctrico es debida a esta fuerza F sub 0 que intenta llevarlo hacia la izquierda, es debida a el campo eléctrico que Q sub 0 genera en el punto donde está la carga A y también por la carga propia que tiene la carga A, por ambas cosas, obviamente. Digo por ambas cosas porque voy a dar un tercer aspecto importante. Si yo en este punto del espacio yo colocara este cuerpo pero no está cargado, no se cumple uno de los dos requisitos para que este cuerpo A sienta fuerza debido a la presencia de Q sub 0. Me explico. Si yo coloco el mismo cuerpo A, pero ahora en vez de estar cargado positivamente lo tengo en estado neutro, eléctricamente hablando, y lo acomodo en este punto, vamos a ver si existe una fuerza. Bien, desde el punto de vista del campo eléctrico. Obviamente, la carga Q sub 0 a su alrededor, en el espacio que lo rodea, produce un campo eléctrico en todos y cada uno de los puntos que rodean a Q sub 0, incluido en el punto donde está ubicado este cuerpo. Luego este cuerpo está sintiendo un campo eléctrico debido a la presencia de Q sub 0. Pero sin embargo no se cumple un segundo requisito, que es que este cuerpo tenga carga, porque es para que sienta una fuerza, ya sea de repulsión o de atracción debido a la presencia de Q sub 0, para que este cuerpo A sienta una fuerza, se deben cumplir dos requisitos. Uno, que haya un campo eléctrico debido a la presencia de una carga cercana, si lo hay porque hay una carga cercana que es Q sub 0. Y dos, que este señor A, este cuerpo A, tenga carga eléctrica, para que con estos dos requisitos pueda sentir una fuerza de atracción o de repulsión como en este ejemplo concreto.
O podemos explicar esto mismo contra la otra carga Q sub 0. Si este cuerpo Q sub 0 lo aproximamos a la carga A, pero no tiene carga, no está cargado, vamos a suponer que es un cuerpo que ahora le hemos quitado la carga positiva. Tendrá masa, pero no tiene carga. Y lo ponemos, lo ubicamos en este punto P del espacio. ¿Sentirá fuerza eléctrica? Desde el punto de vista del campo eléctrico, pues vamos a ver. Desde el punto de vista del campo eléctrico, la carga A produce un campo eléctrico en este punto, P. Pero no existe carga. Este cuerpo que está ubicado en P siente la distorsión, pero como no tiene carga, pues no se cumple el segundo requisito. Entonces no da una respuesta en el sentido de sentir una fuerza F sub 0. No responde al campo eléctrico Q sub 0 porque no tiene carga, porque lo estamos considerando ahora en estado neutro. Por tanto, recordad siempre esos dos requisitos. Para que un cuerpo se acerque a una carga y esté dentro del campo de interacción de esa carga, es decir, se acerque y se encuentre en un punto donde exista un campo eléctrico debido a esa carga, pues ese cuerpo, aparte de estar metido dentro del campo de acción de esta carga, es decir, sentir un campo eléctrico, aparte de eso, debe de poseer carga por sí propia. Tiene que tener carga neta para que responda sintiendo una fuerza de atracción o repulsión. De esta manera hemos creado este concepto de campo eléctrico como una forma más útil de poder explicar la interacción que existen entre dos cargas que estén próximas entre sí, y esta interacción se materializa en forma de fuerzas que siente cada carga. Y hacemos énfasis en que esta interacción es entre dos cuerpos cargados, es una interacción entre dos cuerpos cargados. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, si tenemos esta carga A, produce un campo eléctrico en el campo circundante, como ya hemos dicho. Sin embargo, este campo eléctrico que produce o genera A su alrededor no ejerce una fuerza neta sobre la carga que lo creó. Esto es importante, porque esto se trata, pues, de un ejemplo del principio general de que un cuerpo, pues, no puede ejercer una fuerza neta sobre sí mismo. Algunos libros pues ponen ejemplos bastante simpáticos, como yo os cuento de la bibliografía en la que me baso para esta explicación. Porque si esto fuera válido, es decir, si este principio general de que un cuerpo no puede ejercer una fuerza neta sobre sí mismo no se cumpliera, pues entonces ustedes oyentes serían capaces de elevarse hasta el techo si tiraran de su cinturón hacia arriba. Y eso es imposible, ¿verdad que sí? Entonces, en resumen, una carga genera un campo eléctrico a su alrededor. Y ese campo eléctrico será el causante de que interaccione nuestra carga A con otra carga que pongamos en el espacio circundante. Pero el campo que produce una carga A su alrededor, el campo eléctrico que produce en todos esos puntos, no interacciona con la misma carga. ¿De acuerdo? No interacciona. O sea que la carga A no va a sentir una fuerza debida al campo eléctrico que genera ella misma. Por tanto, podemos resumir todo lo que hemos explicado hasta ahora de la siguiente manera. La fuerza eléctrica sobre un cuerpo cargado es ejercida por el campo eléctrico que otros cuerpos cargados originan. Es un concepto muy importante. Bueno, entonces, para averiguar experimentalmente si hay un campo eléctrico en un punto específico, por ejemplo, vamos a seguir con nuestro punto P, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar un pequeño cuerpo cargado. Esto tiene una razón que luego lo explicaré, porque tiene que ser un pequeño cuerpo cargado. Cuerpo cargado con muy poquita carga, me refiero. Y a esta carga le vamos a llamar carga de prueba. Y la vamos a ubicar, por ejemplo, en este punto P.
Entonces, convencionalmente esta carga de prueba, como ya he dicho, tiene que ser una carga muy pequeñita y de forma también convencional vamos a considerar que va a ser positiva. Si esta carga de prueba experimenta una fuerza eléctrica, al ponerla en este punto P, lo que quiere decir es que en ese punto existe un campo eléctrico que va a causar esa fuerza sobre esa carga Q0 de prueba. Y ese campo eléctrico pues será producido por cargas distintas de Q0, cargas que haya en la vecindad. Puede ser esta carga que teníamos antes u otras cargas que estén en la vecindad. Bien, pues esta fuerza eléctrica la representamos con el vector F0, que es la fuerza eléctrica que experimenta Q0 debido a la presencia de un campo eléctrico en este punto. Pues bien, este campo eléctrico es una magnitud vectorial, al igual que es una magnitud vectorial la fuerza que siente esta carga Q0. Y por fin vamos a darle forma matemática a este campo que existe en el punto P. Porque en este punto P, si he colocado una carga de prueba que puedo cuantificar cuánto es la carga, y siento esta fuerza que también la puedo cuantificar con aparatos de medida, si yo soy capaz de cuantificar cuánto vale esta fuerza en magnitud, por ejemplo, y soy capaz de cuantificar cuánto vale esta carga Q0, pues sabré valorar cuánto vale el campo eléctrico en este punto producido por esta carga Q-A, porque ahora viene la definición matemática del campo eléctrico. Le vamos a dar por fin forma matemática al campo eléctrico a partir, por ejemplo, de este Q0 y F0 en este punto P. Y decimos lo siguiente. El campo eléctrico existente en este punto, el campo eléctrico se llama E, vector E, que es un vector, es una magnitud vectorial, al igual que lo es la fuerza eléctrica. Bueno, pues el campo eléctrico le vamos a llamar E, vector E, pues el campo eléctrico en un punto, en este caso el punto P, se define como la fuerza eléctrica F0 que experimenta una carga de prueba, Q0 en este caso, en dicho punto, dividida entre la carga Q0. Es decir, lo que os acabo de decir de palabra, tiene esta forma matemática. El vector E, si lo escribimos en forma de ecuación vectorial, el vector E es igual al vector fuerza su 0 dividido entre el valor escalar Q sub 0. Obviamente esto es una expresión vectorial. Y veis que de esta definición también apreciamos que la dirección y sentido del vector E va a ser la misma que la dirección y el sentido de F0. En este ejemplo podemos hacer un dibujo señalando o dibujando el vector E en la misma dirección y sentido que F sub 0. Y aquí lo tenéis. Por ejemplo, pues puede ser este vector. Este vector está representando la magnitud vectorial campo eléctrico, el campo eléctrico que existe en este punto P, debido a la presencia de la carga A, que se define como, repito, como el vector fuerza que siente una carga de prueba que coloque en ese punto. Y como sabéis de vectores, por esta fórmula, esto de aquí es un vector dividido entre un escalar, que al final es una especie de producto de un escalar por un vector. 1 sobre Q sub 0 escalar que multiplica el vector F0, con lo cual el vector E es un vector en la misma dirección y sentido que el vector F, deducido de esta expresión o esta ecuación vectorial. Y por tanto podemos sacar una segunda definición un poquito más intuitiva para todos del campo eléctrico que genera esta carga A en el punto P. Porque si analizamos esta fórmula, podemos decir que el campo eléctrico en ese punto P o en cualquier otro punto es igual a la fuerza eléctrica por unidad de carga que una carga experimenta en ese punto. ¿Qué quiero decir con esto? Que el campo eléctrico existente en este punto P es la fuerza que existiría si colocara en ese punto P, en vez de esta carga de prueba, colocara una unidad de carga positiva. Siempre lo consideramos positivo a efectos de definición del campo eléctrico. Si yo coloco en vez de una carga de prueba Q sub 0, que con ello me ha permitido calcular F sub 0 y por tanto calcular
el campo eléctrico en ese punto, si yo ahora en vez de acomodar Q sub 0 coloco una unidad de carga en ese punto P, la fuerza que siente esa unidad de carga es precisamente E sub P. Ya lo veis aquí. Es por esta definición, o bien si hacéis un despeje y calculáis que la fuerza es igual a Q sub 0 por E. Si E es una fuerza, el campo eléctrico en el punto P es una fuerza, por unidad de carga, si la multiplico por esa carga Q sub 0 que he metido ahora en vez de la unidad de carga, pues la fuerza total neta que siente Q sub 0, que será la fuerza por unidad de carga, que es el campo eléctrico E, multiplicado por esa carga de prueba que vale Q sub 0. Bueno, esta ecuación vectorial, a efectos prácticos, utilizo la derivada de ecuación, perdón, la ecuación escalar correspondiente, que sería, en vez de escribir esto así, lo escribiría así, como E, el vector E y el vector F son siempre de la misma dirección en sentido, pues puedo pasar a la ecuación escalar, que diría que la magnitud del campo eléctrico en un punto cualquiera, en este caso en nuestro punto P, es igual a la magnitud de la fuerza que siente una carga de prueba Q sub 0, que le estamos llamando F0, ya estoy hablando de magnitudes, de escalares, dividido entre el valor de esa carga puntual que he puesto en ese punto del espacio. Y esto es una fórmula pues más práctica para calcular magnitudes de campos eléctricos en cualquier punto del espacio que rodea a la carga A. Fijaros que si yo ahora considero otra carga cualquiera, perdón, otro punto cualquiera del espacio, por ejemplo este punto que voy a llamar R, este punto R, pues habrá un campo eléctrico. Y puedo hacer una averiguación de cómo sería la dirección y sentido del vector campo eléctrico. ¿Por qué? Porque yo supondría que acomodaría aquí una carga de prueba o una unidad de carga positiva siempre. Por ejemplo, ponemos aquí una carga de prueba Q sub 1 positiva, la acomodo mentalmente y vería la fuerza que sentiría esa carga de prueba en ese punto R, sería una fuerza repulsiva, que más o menos pues tendría esta dirección, esta fuerza repulsiva, que le voy a llamar pues F1 en plan vectorial. El vector con su dirección, su sentido y su magnitud, pues la magnitud de esta fuerza, si yo conozco la magnitud de esta fuerza y conozco Q sub 1, pues puedo averiguar el campo que produce esta carga A en el punto R, o a la viceversa. Si yo quiero calcular la fuerza que siente esta carga Q sub 1 acomodada en este punto del espacio, R, y conozco el campo eléctrico que existe en este punto R, pues simplemente acomodando las fórmulas que hemos visto, pues calculo el F1. Es decir, que la relación que existe entre Q sub 1, F sub 1 y el campo E sub 1 que haya en este punto R, el campo E sub 1 que existe en este punto R, pues tiene la misma dirección y sentido que F1. ¿Y su magnitud cuánto valdrá? La magnitud del campo eléctrico existente en este punto del espacio debido a la presencia de esta carga A, teniendo en cuenta que he colocado una carga de prueba en ese punto del espacio que se llama Q sub 1, y teniendo en cuenta que esa carga de prueba siente esta fuerza F sub 1, entonces la magnitud del campo eléctrico simplemente es E sub 1 es igual a la magnitud de esa fuerza F sub 1 que siente la carga Q sub 1 dividido entre el valor de la carga Q sub 1. O sea que para cada punto del espacio estamos viendo que existe un vector campo eléctrico. Cada punto del espacio que rodea a nuestra carga A tendrá asociado un valor de campo eléctrico en dirección, en sentido y en magnitud. Otro punto cualquiera del espacio que rodea A, por ejemplo aquí, vamos a cambiarlo de color, ese punto del espacio que llame punto S, pues ahí en este punto del espacio habrá asociado un vector campo eléctrico en ese punto
debido a la presencia del punto A, que ya lo podemos imaginar acomodando una carga de prueba positiva siempre y imaginando aquí una línea que une las dos cargas, y entonces, como siempre suponemos una carga de prueba positiva, pues el campo eléctrico podemos imaginarnos que va en esta dirección hacia afuera, y le llamamos, por ejemplo, E sub 2. Cada punto del espacio que rodea nuestra carga A tiene asociado un vector campo eléctrico. Bueno, como estáis viendo, el invento este del campo eléctrico pues tiene mucha utilidad, porque el campo eléctrico en cada punto del espacio que rodea la carga A no depende para nada de la carga que acomode en ese punto del espacio. Es independiente de la carga que acomode en ese punto del espacio. Es totalmente independiente. Solo depende, como estáis observando, solo depende el valor del campo eléctrico en cada punto del espacio, solo depende de la carga que tenemos aquí. Solamente. ¿Por qué? Porque en cada punto del espacio, ¿cómo definíamos el campo eléctrico en este punto P? Como la fuerza que siente una unidad de carga positiva que acomodará en ese punto. Por tanto, para nada depende de la carga de prueba Q sub 0 que ponga u otra carga. Depende solo del valor de la carga A. Porque por definición, el campo eléctrico, la definición más práctica de campo eléctrico es la fuerza que siente una unidad de carga positiva siempre en el punto del espacio que consideremos. O sea que no depende para nada el valor del campo eléctrico en cada punto, no depende para nada de la carga que acomode. Entonces esto tiene mucha utilidad, porque ahora podemos imaginar que si yo pongo aquí muchos puntos del espacio, mirad, estoy empezando a pintar puntos alrededor de nuestra carga A, en cada punto del espacio va a existir un campo eléctrico, un vector campo eléctrico definido. ¿Cómo lo calcularía? Experimentalmente ya os lo he dicho. Colocando en cada punto, ¿cómo calcularía la magnitud, la dirección y el sentido del campo eléctrico en cada uno de estos puntos que os estoy punteando alrededor de la carga? ¿Cómo calcularía la dirección, magnitud, dirección, sentido del campo eléctrico en este punto que estoy señalando aquí? Pues ya lo he dicho antes, ¿eh? Simplemente, experimentalmente, colocaríamos una carga de prueba, mediríamos la fuerza que siente y haríamos esta división en escalares. Y luego su dirección y sentido, teniendo en cuenta que es positiva la carga de prueba, pues su dirección y sentido hacia afuera con esta carga. Con lo cual tendríamos perfectamente definido magnitud, dirección, sentido del campo eléctrico en este punto. Y no depende para nada de la carga de prueba, porque una vez que ya he calculado el campo eléctrico en este punto o en cualquier otro, pues ese valor del campo eléctrico me va a servir, pues por ejemplo, si yo coloco en ese punto del espacio donde tengo calculado cuánto vale el campo eléctrico, que le voy a llamar ER, pues si en ese punto del espacio ahora acomodamos en ese punto una carga conocida, positiva o negativa, vamos a ponerla positiva, de valor Q2, pues puedo calcular cuánto vale la fuerza eléctrica que siente esta carga en este punto a partir del campo eléctrico que genera A en ese punto. ¿Por qué? Bueno, pues imaginaros que Q sub 2, que acomodo en este punto R, tiene de valor 2 microcoulombios o 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios, y que yo conozco a priori cuánto vale en magnitud el campo eléctrico que genera esta carga Q sub A en este punto del espacio R. Y vamos a suponer que vale 2 newtons sobre coulombio. Ya veis, la unidad de campo eléctrico en el sistema internacional es newton sobre coulombio, extraído de esta fórmula, newton sobre coulombio. Es la unidad en la cual se expresa el campo eléctrico en cualquier punto, en el sistema internacional, claro. Bueno, pues si tenemos estos dos valores, yo puedo averiguar cuánto vale la magnitud de la fuerza que siente esta carga Q sub 2 en ese punto, porque simplemente es, a raíz de la fórmula, digo que la fuerza existente en ese punto, le voy a llamar FR, la magnitud de la fuerza, FR, será igual, por definición, a la intensidad del campo eléctrico en ese punto R, ER, multiplicado por la carga en cuestión que he puesto en ese punto, que se llama Q sub 2. Y ahora simplemente a despejar el campo en ese punto es 2 newtons sobre coulombio,
¿Veis? Fuerza por unidad de carga, Newton sobre Coulomb, eso es la intensidad del campo eléctrico en el punto R, multiplicado por la carga, 2 por 10 elevado a menos 6 coulombs. Y con esto ya despejamos y daría pues 4 por 10 elevado a menos 6 newtons, o bien 4 micronewtons. Fijaros, una utilidad práctica de el conocimiento a priori de la magnitud del campo eléctrico que genera una carga en todos los puntos del espacio que la rodea. Si yo logro mapear los campos eléctricos, los valores de los campos eléctricos en todos los puntos del espacio cercano que rodea a nuestra carga QSUA, pues puedo luego averiguar rápidamente, colocando cualquier carga en cualquier punto, puedo averiguar cuánto vale la fuerza que siente esa carga al colocar en ese punto del espacio. Como veis en este ejemplo, 4 micronewtons. Y bueno, y si queréis, como la fuerza es una magnitud vectorial, si queréis averiguar cuánto vale su dirección y sentido, simplemente en este dibujo unís las dos cargas, como son dos cargas positivas, la fuerza repulsiva, en la misma dirección que unen las dos cargas, con lo cual más o menos puedo pintar así la fuerza. Este vector representaría el vector fuerza Fr, cuya magnitud es 4 micronewtons. Y ya sabéis por definición que el vector, si queréis representar el vector campo eléctrico aquí, pues es un vector proporcional, o mayor o menor, eso no nos importa. Es un vector proporcional en la misma dirección y sentido que Fr. Este sería el R, que para nada depende de esa carga Q2 que he puesto en ese punto. Este sería el vector campo eléctrico, por ejemplo, en la misma dirección y sentido. Puede ser más grande o más pequeño, Perdón. Pero lo importante es que tanto el vector ER como el vector fuerza en este punto R tienen siempre la misma dirección y sentido, siempre y cuando la carga que ponga sea positiva. Porque si la carga que acomodo es negativa, pues vamos a poner aquí un ejemplo rapidito. Si yo en este otro punto del espacio S acomodo una carga negativa, pues esa carga negativa, vamos a ver qué ocurre con los vectores. El vector campo en este punto S del espacio siempre es de la misma dirección y sentido independientemente de esta carga negativa que haya puesto, que le llamo Q3. Bien, quito esta carga negativa para averiguar la dirección y sentido del campo eléctrico. Para averiguar la dirección y sentido del campo eléctrico en este punto producido por esta carga A, simplemente considero que colocaré aquí la unidad de carga positiva, una unidad de carga positiva. Y con esa positiva, con esta positiva, sentiría una fuerza de repulsión que coincide con el campo eléctrico en ese punto, que le llamo ES, y va hacia afuera. Es un vector hacia afuera. Este es el punto S. Antes vimos el punto R. Y al principio de toda esta película vimos el punto P. Estamos haciendo 3 estudios prácticos en 3 puntos diferentes del espacio. Bueno, entonces el vector S ya veis que va hacia afuera, porque considero que aquí, para averiguar su dirección y sentido, considero que aquí coloco la unidad de carga positiva, a efectos de calcular la dirección y sentido del vector campo eléctrico en el punto S. Pero ¿qué ocurre con la fuerza que siente la carga negativa? La fuerza que siente esta carga negativa Q3 puesta en este punto S es una fuerza atractiva. Es una fuerza que intenta llevarlo hacia la carga A. Es decir, es una fuerza dirigida apuntando hacia A. La fuerza que siente al colocar ahora en ese punto S, cuyo campo eléctrico es este vector, la fuerza que siente esa carga Q3 es atractiva. Esta sería F3. Sería una fuerza en sentido contrario, obviamente. Muy bien. Pero de todas maneras existe una relación entre F3 y el campo. Existe una relación matemática escalar. Puedo decir que F3
ecuación vectorial podría decir que F3 es igual a la carga Q sub 3 que he acomodado multiplicado, todo esto es en el punto S. Estamos hablando en el punto S. Que la fuerza F sub 3 es igual a la carga Q sub 3 multiplicado por el vector campo existente en este punto S. F sub 3 es igual a S por Q sub 3, pero como son de sentido contrario, pues debemos acomodar un signo negativo aquí delante, en la ecuación vectorial. Y esta ecuación vectorial transformada a ecuación escalar sería F3, la magnitud de la fuerza F3 sería igual a Q sub 3 multiplicada por la magnitud del campo eléctrico existente en ese punto. Veis que al final, aunque en este punto S, donde he acomodado una carga eléctrica negativa, el vector fuerza que siente esa carga eléctrica negativa Q sub 3 es de sentido contrario al vector campo eléctrico, a pesar de que son de sentido contrario, sigue existiendo la misma relación vectorial y escalar. Lo único que ocurre es que la relación vectorial tengo que poner un signo negativo indicando que un vector es de sentido contrario al otro. Y en la ecuación escalar pues no nos importa, porque la ecuación escalar solamente nos relaciona cantidades de fuerzas, la cantidad de fuerza F3 con la cantidad de fuerza ES, multiplicada por Q3, claro. Bueno, pues ahora por último vamos a ver qué relación existe entre el campo eléctrico en un punto P, generado por una carga Q mayúscula, y la ley de Coulomb. Vamos a suponer que en este punto P la carga Q mayúscula produce un campo eléctrico que le llamamos EP. Y que ahora en este punto P colocamos una segunda carga positiva, por ejemplo, Q1, y esta carga Q1 siente una fuerza de repulsión que le llamamos FP. Como ya sabemos de la teoría anterior, la fuerza FP, el vector fuerza FP y el vector campo eléctrico son de la misma dirección y sentido en este ejemplo. Muy bien. Por otra parte, el campo eléctrico en el punto P que genera la carga Q mayúscula es igual a la fuerza que siente esa carga en el punto P. Esta carga Q1 siente una fuerza FP, que es esta aquí, dividido entre el valor de la carga Q1. Esto es lo que hemos definido anteriormente como el valor o la magnitud del campo eléctrico existente en el punto P debido a esta carga Q. Cuando colocamos en este punto una segunda carga Q1 y siente una fuerza FP, pues podemos averiguar el campo eléctrico de esta manera. EP es igual a FP dividido entre Q1. Pero por otra parte, FP, ¿qué es FP? Pues es la fuerza que siente de repulsión que siente la carga Q1 debido a la carga Q. Y este valor de la fuerza FP viene regulado por la ley de Coulomb, la fuerza de interacción entre Q y Q1. Viene regulada de esta manera, como ya todos sabéis, de la ley de Coulomb. La fuerza FP en magnitud es igual a la constante K por el producto del valor de ambas cargas, tanto de Q como Q1, dividido entre la distancia R elevada al cuadrado, la distancia que los separa. Muy bien, pues ahora hacemos aquí un truquito matemático y veréis lo que ocurre. EP, en la fórmula de arriba, donde en el numerador sustituimos toda la expresión de la ley de Coulomb. K por Q mayúscula por Q1 dividido entre la R cuadrada dividido entre Q1. Veis que el Q1 se van y llegamos a la conclusión que el campo eléctrico, utilizando la ley de Coulomb para ambas cargas, el campo eléctrico queda definido como K por Q mayúscula por R a la cuadrada. Con lo cual estáis observando que el campo eléctrico, utilizando la ley de Coulomb, nos sale una nueva fórmula del campo eléctrico que veis que depende única y exclusivamente del valor de la carga Q mayúscula y de la distancia del punto que consideremos a dicha carga Q. Para nada depende de Q1. O sea que esto sería como una segunda fórmula del campo eléctrico que produce nuestra carga Q en ese punto P del espacio. Podemos utilizar esta fórmula de arriba, E igual a FP sobre Q1, o también podríamos utilizar esta otra fórmula. La E sub P es igual a K
por Q mayúscula por L al cuadrado. Y en esta fórmula es donde observamos realmente que el campo eléctrico que genera una carga en un punto cualquiera que lo rodee, por ejemplo el punto P, no depende para nada del valor de una segunda carga que acomodemos en ese punto, que consideremos. En resumen, toda carga origina un campo eléctrico en el espacio que lo rodea, dado por esta fórmula, y un segundo cuerpo o una segunda carga que ubiquemos en cualquier punto de este espacio va a responder a dicho campo sintiendo una fuerza de carácter electrostático, y esa fuerza puede ser repulsiva o atractiva, y esa fuerza simplemente la podemos expresar en función del campo eléctrico en ese punto mediante un despeje en esta fórmula. Despejando la fuerza quedaría igual a la intensidad del campo eléctrico en ese punto multiplicada por la carga de prueba que he puesto en ese punto. Como vemos, el concepto de campo eléctrico es un tanto elusivo, debido a que ningún campo eléctrico puede visualizarse, puede verse directamente. Entonces, para visualizarlos, las líneas de campo eléctrico son de gran ayuda y los va a hacer parecer más reales. Y eso es lo que vamos a estudiar en la siguiente clase, una forma de visualizar y hacer más real el campo eléctrico mediante una herramienta que se llama líneas de campo eléctrico. Eso es lo que veremos en la siguiente lección, y haremos algún ejercicio práctico de cálculos de campo eléctrico producido por una carga ubicada en el espacio. Bueno, pues un saludo a todos, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección. Un saludo.